Me permito leer en Romanos, el capítulo 12, el versículo 2, en el nombre del Señor Jesucristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, vamos a ponerle un título a esta enseñanza en esta mañana: el elemento transformador del Evangelio. Gloria al nombre de Jesús. ¿Alguna vez, querido oyente y amigo que me escucha, usted se ha preguntado por qué existen los cristianos? ¿Por qué hasta el día de hoy hay gente que se llama cristiana? ¿De dónde salieron? ¿Por qué ser cristiano es la excepción? Es como si fuera un acto de rebeldía frente al prototipo tradicional de toda la gente. ¿Por qué cristianos hasta el día de hoy, cuando son muchos, gracias al Señor Jesucristo, son millones en el mundo, no obstante, son minoría frente al mundo entero? ¿Y por qué desde tantos años que han pasado, tantos siglos, y hasta el día de hoy siguen habiendo cristianos? ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué cuando usted medita en las personas cristianas, todas las personas, todos los vecinos, tienen al menos un cristiano como vecino, tienen a un cristiano cerca? ¿Por qué si crecieron en una familia tradicional y fueron enseñados con las mismas costumbres que todos, con las mismas tradiciones, incluso compartiendo los mismos gustos, y fueron enseñados por sus padres, todos los niños fueron enseñados por sus padres de la misma manera? ¿Por qué hasta el día de hoy han salido cristianos de estas familias? Han salido cristianos de todos los núcleos familiares. Bueno, para entender esto, debemos mirar el poder de Dios. La palabra del Señor nos habla en palabras muy hermosas, palabras poéticas, describiéndonos el poder de Dios. Y dice la Biblia que Dios midió las aguas en el hueco de su mano. Y Dios juntó el polvo de la tierra con 3 dedos. Midió los cielos con el palmo de su mano. Y dice la palabra del Señor que las naciones delante de Él son como pequeñas gotas que caen del cubo. Los seres humanos, los habitantes de la tierra, son como pequeñas langostas a la presencia de Dios. Es decir, el poder de Dios, la soberanía de Dios es tan inconmensurable que todo lo que pueda estar delante de Dios es diminuto. Así es el poder de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando del poder de Dios, dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese poder que no tiene medida, no tiene longitud, no tiene latitud, no tiene profundidad. El poder de Dios es inconmensurable. Ese poder, el apóstol Pablo nos está diciendo que en el Evangelio se encuentra reunido todo el poder inconmensurable de Dios. Y cuando nosotros hablamos del Evangelio, tenemos que hablar de un poder sobrenatural y glorioso que sobrepasa el entendimiento de cualquier ser humano. Y Pablo lo decía con testimonio personal, porque él antes era un perseguidor de la iglesia. Antes era un hombre que odiaba a los cristianos. Era un hombre detractor, un hombre que hablaba mal del cristianismo, que odiaba a ese Jesús que estaban predicando. Pero un día se encontró con Jesús, un encuentro personal. Y a partir de ese día experimentó el poder glorioso de Dios y toda su vida cambió radicalmente. Ahora Pablo, él mismo está diciendo: el que antes era un hombre perseguidor de la iglesia, celoso, que odiaba todo lo que tuviera que ver con Jesús, ahora era cristiano. Y está diciendo: porque ya no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Todo el poder de Dios, toda la gloria de Dios se encuentra contenido en el Evangelio. Y por eso el mismo apóstol Pablo dijo: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Uno de los elementos del Evangelio no son palabras.
No son palabras, es el poder de Dios. Ese es el secreto de este evangelio, porque este evangelio no es de hombres, es de Dios. Gloria al nombre de Jesús. De manera que vamos a decirlo de esta manera, y vamos a encontrar sustento en la palabra del Señor en 1 Corintios. Dios se deleita desplegando su poder para salvar a personas que han sido etiquetadas como inservibles para la sociedad. Y siempre va a ser así. Usted va a encontrar en la sociedad estigmatismos de personas que la misma sociedad les dice: usted no sirve, usted es un inservible, usted no aporta nada bueno para la sociedad. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que Dios se deleita desplegando su poder salvador para esas personas. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios escoge a lo necio del mundo para transformarlo en personas sabias. Y esta sabiduría es la que dice la palabra del Señor, que desciende de lo alto del Padre de las luces. Dios escoge a los débiles para transformarlos en hombres y mujeres fuertes. Es verdad que las personas que viven sin Dios son personas débiles, pero cuando vienen la presencia del Señor y son transformadas por el poder del Espíritu Santo, son personas fuertes. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y encontramos en la palabra del Señor expresiones tan poderosas y tan hermosas como: diga el débil, fuerte soy. Gloria a Dios. Dios escoge a lo despreciable. Dios escoge a lo vil, a lo que la sociedad desecha, a lo que la sociedad rechaza. Dios escoge a esas personas despreciables para hacerlas personas valiosas y darles una vida digna. Así es Dios, hermanos y amigos. Dios no tiene problemas con nuestro pasado. Dios no tiene prejuicios con nuestra manera de vivir en el pasado. Si una persona se acerca a Dios, jamás va a ser rechazada, porque Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y hay una historia, hermanos y amigos, que me impacta bastante, y es un evento que mejor nos explica el poder transformador del Evangelio. La Biblia nos habla de un hombre endemoniado, el endemoniado Gadareno. Tenía más de 2000 demonios. Un hombre que vivía desnudo y vivía en los sepulcros. La palabra del Señor nos muestra que la gente trató de ayudarlo. Lo ataban con cadenas en las manos y con grillos en los pies, pero era tan feroz que deshacía esas cadenas y andaba por los montes y por los sepulcros de noche gritando e hiriéndose con piedras. Era una situación que se había salido de las manos del hombre. Habían tratado de ayudarlo, habían tratado de socorrerlo, pero había sido en vano. A lo último lo habían dejado a su suerte para que viviera solo como una persona loca allá en los sepulcros. Pero un día llegó Jesús a esa región, y cuando Jesucristo pisó tierra, dice la palabra del Señor que ese endemoniado vino corriendo a los pies de Jesús y le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque no importa si es un demonio, si son 2000 demonios, si es Satanás, todos los demonios se tienen que sujetar a la autoridad de Jesucristo. Ahora ya no había ayuda humana, ahora venía la ayuda divina. Llegó Jesucristo y en un instante Jesucristo ordenó a esos demonios salir, y este hombre quedó completamente libre en esa misma hora. Lo que me impresiona es el cambio tan drástico que sucedió en la vida de este endemoniado gadareno, porque ahora, cuando la gente viene a mirar qué había sucedido, lo encuentran a este endemoniado, lo encuentran sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. Hermanos, ese es el poder de Dios. No importa la situación, si parece una persona desquiciada, si la gente dice: usted ya no sirve. Eso dice la gente, pero Dios dice: usted sí sirve, porque yo lo puedo transformar. Gloria al nombre de Jesús.
Ese es el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No son palabras, porque hay mucha gente que habla bien. Hay mucha gente que incluso predica y han tergiversado las Escrituras. Hay gente que usa el Evangelio para predicar prosperidad económica. Y hay gente que le ha enseñado a otros el concepto equivocado de que el Evangelio y el reino de Dios es vida próspera, es economía, son riquezas. Eso no es el Evangelio. El Evangelio está dado por Dios para salvar a las personas, para transformar las vidas, para convertirlas y trasladarlas de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Hermanos, hay que mirar algo particular de la historia del endemoniado gadareno. Y dice la Biblia que las personas de la región de Gadara, cuando vieron la transformación que había sufrido este hombre, había sido libre por el poder de Jesucristo, en vez de alabar a Dios y de darle gloria a Dios, dice la Biblia, tuvieron miedo y le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. ¿Sabe usted que el cambio produce miedo? El cambio que Dios puede hacer en una persona causa miedo en las demás personas. Pero son esas mismas personas que se rehúsan a creer al Evangelio. Son esas mismas personas que son incrédulas y endurecen su corazón. Dice la palabra del Señor, sus entendimientos han sido entenebrecidos y su corazón se ha endurecido porque no creen al Evangelio. Se rehúsan a creer al Evangelio. Están viendo el poder de Dios y están negando a Dios. Esas mismas personas son las que tienen miedo de que un cambio suceda así. Gloria a Dios. Hay personas que prefieren seguir viviendo sus vidas, están acostumbradas a esa patente, a ese patrón de vida, y ven el poder de Dios, ven que Dios está transformando a la gente, ven que Dios ha transformado a su hijo, ven que Dios ha transformado a su esposo, ven que Dios ha transformado a su padre o a su madre, y tienen miedo de que Jesucristo los transforme a ellos también. Gloria al nombre de Jesús. Las personas tienen miedo de que el Evangelio también toque su vida y cambie toda su existencia. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que en Hechos de los Apóstoles, la Biblia nos habla de que Pablo había llegado a la región de Tesalónica y estaba predicando el Evangelio en los días de reposo, como era costumbre. Discutía la palabra de Dios y por medio de las Escrituras les comprobaba a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y así lo hizo durante varios días, pero dice la palabra del Señor que los judíos que no habían creído, porque en ese momento mucha gente, gentiles, piadosos y mujeres temerosas de Dios se habían convertido al Evangelio, pero habían judíos que no habían creído al Señor. Esos mismos judíos se levantaron celosos y juntaron gente mala y gente ociosa y juntaron una multitud para ir a tomar a Pablo y quizás apedrearlo, pero no lo encontraron. Entonces tomaron a Jasón, un creyente, y a otros hermanos y los llevaron ante las autoridades y los acusaron. Las palabras, la acusación que les dieron a ellos fue la siguiente: estos hombres que trastornan el mundo entero también han venido acá. La gente que se opone al Evangelio, que habla mal del Evangelio, porque no quieren creer al Señor Jesucristo, esa gente que es celosa, siente celos porque están viendo el poder de Dios que transforma a sus vecinos, están viendo el poder de Dios que transforma a su familia. Esa gente que se opone al Evangelio son los mismos que están reconociendo su actitud de celo, su actitud de oposición. Esa misma actitud está demostrando que el poder de Dios sí es real y sí es efectivo. Y no se puede ocultar el sol con un dedo. El Evangelio hasta el día de hoy, después de 2000 años, sigue teniendo el mismo poder efectivo para salvar a las personas. En otras palabras, los judíos estaban diciendo: esta gente con este mensaje que están predicando, mensaje relativamente nuevo para esa época, han trastornado el mundo completo, lo han vuelto al revés. Lo que estaban queriendo decir con esas palabras es que el Evangelio había cambiado el sistema por completo. La palabra del Señor dice que cuando Jesucristo empezó su ministerio, las tinieblas tuvieron que retroceder.
Jesucristo vino anunciando las buenas nuevas, vino abriendo apertura de cárcel a los presos espirituales, dando la vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, resucitando a los muertos y anunciando el evangelio a los pobres. Hermanos, Jesucristo, cuando inició su ministerio, vino en contra del gobierno espiritual demoníaco. El mundo entero estaba bajo el poder del maligno, absolutamente, completamente, desde las clases más bajas hasta las clases más altas. El poder del maligno estaba dominándolos, pero Jesucristo vino y se metió y se atrevió a desafiar las huestes celestiales demoníacas y venció en la cruz del Calvario. Gloria al Señor Jesucristo. El Evangelio, por tanto, no son palabras, no es un relato antiguo, no es una obra literaria. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y yo quiero decirle, amigo, en esta mañana, que no importa la condición en la que usted se encuentre, no importa si para usted es una situación imposible, acérquese al Señor, porque para Dios nada hay imposible. Tenemos el Dios que todas las cosas las puede hacer posibles. Si la psicología le dijo que no había solución para su problema, si la ciencia, la medicina le dijo que ya no hay cura porque está muy avanzada la enfermedad, si la sociedad le está diciendo que usted no sirve porque usted tiene que ser igual que los demás, Jesucristo sí lo puede ayudar, porque Jesucristo es el Todopoderoso. La palabra dice, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, Él es el Todopoderoso. Jesucristo sí puede cambiar la situación de la persona en un momento. Yo recuerdo ahora la historia de Saúl. Es una historia, cuando yo la leí hace ya bastantes años atrás, cuando era un muchacho, yo recuerdo que leyendo esa historia a mí me impactó mucho y el Señor conmovió mi corazón, porque dice la palabra del Señor que Saúl tenía unas características, pero Saúl, cuando iban a coronarlo como rey, se había escondido en el bagaje. Saúl era un muchacho tímido, era un muchacho que no confiaba en él, un muchacho con problemas de autoestima, porque él mismo dijo, ¿quién soy yo para que Jehová ponga sus ojos sobre mí? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es la casa de mi padre? Un muchacho que tenía problemas, un muchacho que no creía en la elección de Dios. Dios lo había llamado, pero él no creía en eso. Pero un día, mientras él subía, dice la palabra del Señor, acercándose a unos profetas que venían a adorar a Jehová, al instante, cuando se dio la vuelta, Dios cambió su corazón. Dios transformó el corazón de Saúl y lo hizo un hombre valiente, lo hizo un hombre de guerra y lo preparó y le dio el perfil para ser el rey de Israel. Dios es el único que puede transformar el corazón, el alma, los afectos, las emociones, convertir las debilidades de una persona en fortalezas en un instante con el poder de la predicación del Evangelio. El Evangelio no son palabras, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Gloria a Dios. El Evangelio, lejos de hacer daño, el Evangelio, lejos de ser un mal para la sociedad, el Evangelio es una bendición que transforma la vida de las personas. Y yo quiero remitirme a hechos reales en nuestra iglesia. Cientos de familias que llegaron a la iglesia destruidas, a punto de separarse, hogares a punto de desintegrarse, hijos que iban a quedar solos, iban a quedar a la deriva, llegaron justo a tiempo y Jesucristo arregló ese hogar. Jesucristo cambió esa familia. Jóvenes que estaban en la droga, que estaban en el alcohol, estaban en los vicios, viviendo la vida en vanidades que nada aprovechan. Llegaron justo a tiempo y Jesucristo los cambió. Hoy día son jóvenes que sirven a Dios, jóvenes que aportan un bien a la sociedad, jóvenes que trabajan, jóvenes que son ejemplo.
Eso es lo único que hace el Evangelio. El Evangelio jamás hará daño, jamás destruirá. El Evangelio integra, el Evangelio transforma, el Evangelio renueva. Y para terminar, me permito leer nuevamente el versículo que leímos al principio. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo estaba diciéndoles a los hermanos en Roma: no se conformen a cómo vive la gente, no imiten sus costumbres, no imiten su manera de vivir, renuévense, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Evangelio no cambia las cosas externas. El Evangelio, cuando entra a la vida de una persona, cambia el alma, cambia el razonamiento, cambia el entendimiento de la persona. Y desde adentro, el Evangelio con su poder va gestando una transformación, desde adentro hacia afuera. El Evangelio transforma el alma, transforma el entendimiento, transforma los sentimientos, transforma el razonamiento. Lo que antes parecía ilógico, el Evangelio parecía ilógico. Lo que antes no tenía sentido, vivir para Jesucristo no tenía sentido. Ahora, cuando una persona le abre el corazón al Señor, el Señor desde muy adentro transforma el entendimiento, le da inteligencia, le da sabiduría para entender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando ese cambio sucede adentro del alma, entonces son transformados. Y desde adentro sale y se nota por fuera. Y se nota el cambio, y la persona, el creyente, empieza a vivir una vida diferente y siente la diferencia del poder transformador del Señor. Se siente que es una nueva criatura. Gloria a Dios. Y él se da cuenta que ha sido transformado por el poder del Evangelio, y los que están a su alrededor se dan cuenta. Algunos lo reconocen, otros se quedan callados, pero el poder del Evangelio es real. Yo soy un resultado del poder del Evangelio. A los 15 años tuve un encuentro personal con Jesucristo, y tengo 27 años y sigo al Señor Jesucristo, y no pienso apartarme, porque el Señor, una vez transformó mi corazón, lo hizo para siempre. El Señor cambia las cosas, el Señor transforma las cosas. El Señor de las tinieblas hace luz. Él es el que resplandece en las mismas tinieblas. No hay cosa imposible para Dios. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su situación actual? ¿Qué es lo que usted está viviendo actualmente? ¿Cuáles son esas cadenas que no lo dejan? ¿Cuáles son esos vicios que no lo quieren dejar libre? Venga a Jesucristo, que por medio del poder del Evangelio usted va a ser transformado y va a ser verdaderamente libre.